acá leyendo los últimos comentarios que pusieron en relación a las experiencias, muy interesantes. Me voy a tener que tomar un poco mi tiempo para leer algunas que son más detalladas de lo que pensaba, pero muy buenas. Vi varias que están relacionadas con las ciencias naturales, con las prácticas del lenguaje. Todavía no vi de matemática, pero vamos a trabajarlo hoy. Y como les decía, hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida al aula, siempre llegando temprano, muy bien. Tengo acá preparado algún material y la idea es que veamos los 4 puntos que a mí me parecen más importantes o fundamentales de el arte como mediador de las tecnologías. Tengo acá el apunte virtual y el apunte analógico y también para ir ordenándome. Hola Sor Mauri, hola Camila, Laura, bueno, Eva, quedaste como administradora, Marian, Paula, ¿cómo están? Y les digo algo, en este encuentro van a tener un desafío. Vieron que la semana pasada estuvieron también con el diseño curricular de educación primaria de la provincia de Buenos Aires. La idea es que hoy también estén con el diseño curricular a mano. Hola Sandra, qué bueno que estás, siempre aportando a nuestras clases. María Eva, Tamara, buenísimo. Acá me voy a abrir una ventana para verlas mejor. Les doy unos minutitos para que vayan a buscar el diseño curricular, aquellas que no lo tienen acá a mano, porque lo vamos a usar. Ahí. Y estoy viendo, a ver si le puedo cambiar. Había hecho una miniatura, a ver si me la deja subir, cambiar. Mientras van a buscar el diseño, me dicen si ya lo tienen a mano. Ahí estamos poniéndole la miniatura. A ver, ahí está. Para los que vienen ya saben que estamos en la clase. Faltan algunas. Ya se están conectando casi todas, me imagino. Por la cantidad de personas estamos. Bien. Bueno, vamos a hacer así. Y en la info del video les pongo algún resumen también. ¿Tienen el diseño curricular a mano? ¿Sí? Espero un minuto más. A ver. Sí, genial. Sí. Bien, yo tengo algún material que preparé, pero ustedes me van a decir si está bien. Así que ustedes van a tener que ir colaborando con estas cuestiones. Bueno, de lo que fueron escribiendo en la comunidad, no, en papel, acá me dice en papel, no, pero sí en la compu. Perfecto. Sí, igual con que lo tengan algunas para que estemos actualizadas, ya está. El tema es así. La propuesta es hablar del arte como mediador de los aprendizajes. Esto ya lo venimos diciendo en las clases. Ustedes saben que en la escuela primaria de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros trabajamos y nos formamos, tenemos la opción de tener en la primaria o plástica o música por cada año, ¿no?, que van desarrollando en la escuela, o teatro o danzas. Quiere decir que ustedes, los docentes en formación, van a poder articular y conversar con el docente de teatro, con el docente de música, para hacer algunas actividades en común. Sin embargo, ustedes tienen que tener cierta autonomía para incorporar
en su vida cotidiana, o sea, los 5 días de la semana, las 5 horas que van a estar con los chicos, van a tener que tener autonomía. ¿Para qué? Para utilizar estos recursos más allá de que esté presente o no el profesor de artística que les corresponda ese año. Entonces, para que ustedes lo puedan utilizar, primero se tienen que apropiar de estos recursos y manejarlos con una cierta fluidez. A su vez, y esta es la cuestión que se da muchas veces en educación artística, que mucha gente la considera, hay veces decorativa o solo recreativa, y esto hay veces también se da con educación física, y es una mala interpretación de estas disciplinas. Hay veces lo que pasa es que se la toma superficialmente. Entonces, digo, el profesor o la maestra que tira una pelota al patio y dice, jueguen, bueno, no está haciendo educación física, está facilitando una herramienta. El docente que termina la hora y dice, bueno, ahora dibujamos, bárbaro, es lindo dibujar, pero no está haciendo una articulación con artística, no está usando ese dibujo como mediador del conocimiento. Simplemente están dibujando, que es algo bueno, es algo lindo, pero lo que nosotros buscamos es algo superador de esta idea. Acá me están avisando, Camila, que está con otro celú. No hay problema. Después vamos a trabajar estas cuestiones. Entonces, ¿cuál sería el aprendizaje? Zulma, buenísimo que estás acá, invitada de nuevo. ¿Cuál sería la cuestión significativa o importante de utilizar el arte? ¿Por qué hablamos del arte como mediador del aprendizaje? Porque las actividades artísticas seleccionadas que ustedes tienen que hacer tienen que estar especialmente pensadas uniendo los intereses del grupo y los contenidos que tienen que enseñar. Por eso es importante que tengan el diseño curricular para verificar si las ideas que estamos expresando o los recuerdos que ustedes tienen de las buenas intervenciones de los docentes en sus trayectorias educativas, efectivamente estuvieron acorde a los lineamientos de la política curricular de la provincia de Buenos Aires, donde ustedes estudiaron, o del lugar donde ustedes estudiaron. Esto es importante para aclarar algunas sospechas sobre que el arte es divertido, pero que no están trabajando en lo que tienen que aprender en la escuela. Si el arte está adecuadamente utilizado, puede mejorar la forma de aprender de las disciplinas que más nos preocupan. ¿Por qué? Porque, bueno, son muchas veces las que han circulado como las disciplinas en las cuales más fallas hay en los últimos tiempos. ¿Cuáles son estas que más nos preocupan? Bueno, matemática, lectoescritura y, en segunda instancia, sociales y naturales. Sería ese como la estadística de la preocupación. Entonces, como el arte parecería que no está dentro de las preocupaciones, bueno, lo podemos dejar de lado. Pero resulta que si lo usamos a favor, puede ser una estrategia, una herramienta excelente, ¿sí?, para lograr mejores resultados en estas otras áreas que son las que más preocupan en general a la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y esto lo vimos al principio del año, cuando trabajamos la percepción, ¿sí? Si no percibimos, no podemos procesar nuevos conocimientos. Entonces, cuando hacemos actividades de apreciación, ¿sí?, o de expresión, estamos trabajando continuamente la percepción. ¿Qué pasa? Los seres humanos no percibimos de forma aislada, sino que cuando percibimos, contextualizamos aquello que vamos percibiendo, le damos sentido y lo interpretamos. Entonces, cuando trabajamos la percepción, ya sea apreciando obras de arte o
produciendo obras y analizándolas, estamos desarrollando todo este mundo simbólico que pertenece a nuestra cultura y que es indispensable para poder interpretar y funcionar en comunidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cuando se hacen trabajos, dibujos, ya sea dibujos, canciones o actuaciones, los niños necesitan ser observados, ¿sí? Saber que alguien los está mirando, saber que alguien está atento a lo que hacen, o a lo que dibujan, o a lo que cantan. Porque si no, esa actividad que realizan deja de ser mediadora de un aprendizaje y pasa a ser quieren que estemos entretenidos. Porque los chicos son los primeros en darse cuenta cuando un docente los pone a dibujar o a hacer una actividad artística para sacárselos de encima. ¿Han vivido alguna vez una situación así? Que estaban en la escuela y los pusieron a dibujar, pero sintieron eso, que no era porque querían ver lo que dibujaban, sino porque querían que estuvieran ocupados en algo. ¿Les pasó alguna vez eso en su historia como estudiantes? A ver, quiero poder ver bien en grande las letras. Sí, Lucrecio. A ver, contanos. Cuando la seño tenía reuniones, totalmente. Sí, casi siempre era cuando terminábamos las evaluaciones. Dice, no recuerdo, pero siempre fui medio despistada. Capaz que no me di cuenta. Puede ser. Pero ese es un clásico, reuniones. ¿Y después miraban lo que habían dibujado? ¿O el dibujo daba igual dónde estaba? A ver, mensaje en revisión. Sí, para matar el tiempo. Fíjense, mostrar. Acá no entiende la metáfora, el sistema. Fíjense lo importante que es la mirada humana, ¿no? Yo soy profe, Marina, que entré con la cuenta de mi hijo. Perfecto. Bien. Hola, ¿de qué país sos? Somos de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Exponían en la cartelera los dibujos de mis hijos y eso me gustaba. Ahí está. Acá Ariadna dice, teníamos orientación en arte, entonces siempre teníamos una intención. Laura dice, no los miraban. Bien, fíjense, ¿y hace cuántos años, Laura, estuviste en la primaria y todavía te acordás que no los miraban? A ver. ¿Hace cuántos años y todavía te acordás que no los miraban? A ver. Quiero entrar acá para ver más grande las letras y me cuesta. Ahí ya entré. Bien. Y me cuesta. Ahí ya entré. Listo. Acá le saco el sonido. Entonces estoy con la compu. A ver. 20 años. Y te acordás de que no los miraban. Bien. Obviamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Lo vimos cuando vimos la clase de expresión gráfica, ¿no? El control visomotor. Dibujamos para ver lo que dibujamos. Dice, a mi nene en el jardín dice que dibuja y luego le muestra la seña y ella dice, qué lindo nomás. Y mi nene me dice, mamá, la seña es más mala onda. Bueno, el punto es este. Los chicos o los adultos, ¿sí? O todos en realidad, nos damos cuenta de si miran o no miran el dibujo. Si nos están escuchando o no, o si nos pusieron a cantar para que juguemos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta del arte como mediador de los aprendizajes es que la percepción, cualquier forma de arte se percibe a través de los sentidos, ¿no? Y se produce con el cuerpo, con alguna parte distinta del cuerpo.
Entonces, la percepción y la devolución, ¿no? La mirada a esa producción que hacen los chicos tiene que estar siempre, aunque lo hayan hecho solo con carácter expresivo. ¿Por qué? Porque es empezar a tener un diálogo. Ustedes escribieron un montón de cosas de su historia académica hoy. Yo leí la mitad, porque entró mucho más rápido, entraron todas de golpe y no las pude leer todas. Bárbaro. Yo las tengo que leer, porque si no las leo, se quiebra el vínculo, ¿sí? Entre el que se expresa y el que está pidiendo esa expresión. Entonces, con las imágenes es lo mismo. Si los chicos ven que la maestra mira atentamente lo que hacen, aunque le diga, este dibujo no es el más lindo, no es tu mejor dibujo, pero mirá qué interesante esto, mirá cómo hiciste esto otro. Los chicos no siempre quieren que les digamos qué lindo, quieren que veamos, quieren que encontremos el detalle, quieren que se produzca esa comunicación. Y si uno ve algo diferente, se matarán de risa, pero los chicos necesitan ese intercambio. Entonces, primer cuestión, percepción, pensamiento, es un ida y vuelta, ¿sí? Los chicos van a expresar sus pensamientos siempre y cuando sepan que nosotros lo vemos. Si no, van a hacer cualquier cosa. Si para el docente es cualquier cosa lo que hace el chico, para el chico también va a ser cualquier cosa. Dice María Eva, tengo pegados los dibujos de mi nieta en la puerta de mi habitación. Claro, pegados y mirados con atención. Eso es lo que los niños esperan. Hay veces un docente le puede decir, ¡ay, qué horrible lo que hiciste! Es un monstruo, me da miedo. Y eso vale más que le digan, ¡qué lindo, qué lindo! Si decimos qué lindo a todo sin ver, no estamos diciendo nada. Eso es sumamente importante. Sacarse ese prejuicio de que todo tiene que ser lindo y mirar. Ese monstruo me da miedo. ¿Por qué? Porque le pusiste dientes grandes y tengo miedo que me coma. Bueno, eso es lo que buscan los chicos. Esa conexión con el otro que mire sus trabajos. Y con eso ya podemos empezar a hacer una actividad, de prácticas del lenguaje o de otras áreas del conocimiento. Seguimos avanzando. Porque decíamos, primer punto de la importancia del arte como mediador, la cuestión de percepción-pensamiento. Cuando yo a esa percepción, ¿sí?, la asocio con un pensamiento, empieza a circular todo un nuevo mecanismo. Por eso les decía, esa dualidad percepción-pensamiento tiene que ser sincera. No puede ser, entre comillas, dibujada. Uno no puede, bueno, ya lo dije, pero no podemos decir qué lindo, y no ver que ese chico está, por ejemplo, mostrando algo que no es lindo, que es feo. Hay que decir qué feo, me asusta, qué feo esto. Poner la verdad de lo que uno ve en esa situación de comunicación. Segundo punto, si podemos expresar, ¿sí?, sentimientos y leer sentimientos en lo que trabaja el otro, también vamos a estar trabajando el símbolo, ¿sí? El símbolo, la cultura, ¿sí? Las habilidades expresivas, la empatía, la subjetividad, bueno, todo esto está muy asociado. Ese era el segundo punto que yo les quería manifestar. Acá me pregunta Sor Mauri, profe, ¿y si les hace sentir mal decirles que es feo? Bueno, uno tiene que medir, pero si un chico te hizo un monstruo, ¡wow! ¡Qué feo! Porque quiere que le digamos que es feo. Y uno tiene que mirar el dibujo y al chico. Ahora, si el chico quiso hacer un jardín, una flor, una mariposa, y uno le dice que es feo, ahí sí lo va a sentir mal.
Pero en todo caso, por ejemplo, si la mariposa no se ve o si está pintada todos colores oscuros que no se distingue, uno le puede decir, bueno, podríamos aclararlo poniéndole blanco, poniéndole pedacitos de otro papel, o vos querías que fuera una mariposa oscura, ¿la querés hacer en la noche? Y ahí pones en contexto eso. Pero siempre mirando al dibujo, a la imagen y al chico a la cara. Siempre en contexto, ¿no? Tampoco si uno tuvo un mal día no puede decir que feo a todos los dibujos. Ahí es el docente el que se tiene que moderar, ¿no? Obviamente. Seguimos. Estamos, percepción, pensamiento, habilidades cognitivas expresivas, el símbolo, ¿no? Y después tenemos el arte como estímulo para la creatividad y la innovación, ¿sí? Y esto lo dice Elliot Eisner, y lo dice prácticamente cada vez que habla, y es muy interesante porque él dice, el arte es una de las disciplinas que nos prepara de una manera mucho más real para afrontar los problemas de la vida. Porque en la vida no hay un problema, una solución, un problema, una respuesta, sino que puede haber múltiples problemas y múltiples soluciones. Y uno tiene que poder manejar toda esa variedad de cuestiones. Entonces el arte nos prepara para esto, para las múltiples soluciones y para inventar soluciones. Porque la solución a un problema real no siempre está preescrita y tiene un formulario para revisar la respuesta correcta. Muchas veces en la vida real las respuestas correctas las tenemos que construir sobre la marcha. Entonces el arte en este hacer continuo te enseña a construir sobre la marcha. Dice, es como decís las cosas, nos aclara María Eva, porque lo de no por cómo lo decís, o sea, no por la palabra que decís, sino por cómo lo decís, lo que va a impactar en el otro. Sí, eso también es pertinente. Y bueno, entonces acá tenemos el tercer punto importantísimo, ¿no? Para tener una respuesta creativa a un problema, una respuesta innovadora, ya sea en arte o ya sea en una ciencia, tenemos que tener creatividad. Y la creatividad, la plasticidad del cerebro para generar respuestas novedosas se ejercita, ¿sí?, a través de estas experiencias que ustedes ya vieron, que vinieron haciendo durante más de un mes, de poner en acción, en otro lenguaje artístico, el lenguaje literario, que también es un arte, cuando convirtieron los cuentos en otras formas de comunicación artística. La mayoría fueron vinculadas al teatro, ¿no? Pero también fueron vinculadas a lo escenográfico, cuando hicieron esa especie de caja, ¿no? Era como una caja de muñecas o de muñecos o de escenografía donde se veían diferentes escenas del cuento. Bueno, ahí realmente, como en todas las producciones que hicieron, tuvieron que poner mucho de creatividad. Bien, y por último, también sirve como evaluación de proceso para aquellas personas, niños que tienen dificultades de comunicación o que son muy temerosos o que recurrentemente fallan en las evaluaciones tradicionales, y de repente a través de evaluar el proceso, ¿no?, de que el docente observe el proceso artístico, puede lograr una evaluación de proceso de los conocimientos de ese chico, ¿sí? Entonces también se puede usar como un mecanismo de evaluación de proceso. Bueno, ahora que dimos este pequeño marco, vamos a seguir con nuestros casos. Cuando empezaron a hacer la encuesta habían marcado ciencias naturales, así que empecé con ciencias naturales para ir desarrollando algún ejemplo. El tema es así: el uso tradicional del arte
acompañando a las ciencias naturales, ¿cuál sería? Ustedes lo fueron nombrando. A ver si se animan a ponerlo en palabras. Yo voy a decir algunos. Por ejemplo, algunos de los que ustedes pusieron. Dibujar, dibujar las plantas, dibujar el cuerpo humano, ¿sí? Dibujar el tipo de las células, no sé, modelos, la germinación, típicos dibujos, ¿no? De naturales. A ver, dibujar ecosistemas, plantas, sí. Bien. Ahora, por ejemplo, la famosa maqueta de los planetas que se ve en la escuela. Dibujar lo que observamos, dice Brenda. Bien. ¿Y se acuerdan de la maqueta del sistema solar? Ahí, Laura dice dibujar la fotosíntesis. Bien. Traigo este ejemplo, partes del cuerpo, de animales. Sí. Algunas veces dibujar, o sea, el mejor dibujo es el que se hace del natural. Eso ya lo vimos cuando hablamos de la escuela nueva. Ese es el mejor dibujo. La tierra, los diferentes tipos de tierra. Justo tenemos que hacer un modelo para ciencias naturales ahora. Bueno, ¿un modelo de qué? Porque mi ejemplo, el ejemplo sobre el que trabajé era el modelo de el sistema solar. Bueno, sistema solar. Bien. Genial. Dije, esto les va a servir. Bueno, espero que les sirva. Esto es así. Bueno, las artes visuales siempre sirvieron para los modelos del sistema solar. Puede ser en una lámina y creo que la cargué, no sé si la cargué bien o mal. Me parece que me quedaron... Por algún motivo estuve lenta con el tema de las imágenes y a ver si me deja tomar nuevas. No, bueno, un error lo tiene cualquiera. Tengo las imágenes de la clase anterior y no me entró todavía. Cuando termine, cuando cierre me va a entrar, pero bueno. Tenemos las láminas del sistema solar. Pero ustedes saben que las láminas, ¿sí? No son, ¿saben lo que voy a hacer? Si las mando por el grupo después, las imágenes. Las láminas no son, lo que uno ve en las láminas no es la realidad de las proporciones del sistema solar, ¿sí? Es una imagen que tiene un nombre, es una representación, es una síntesis, es algo similar a, si ustedes se fijan muchas veces en los libros dice, esta imagen no guarda las proporciones. Pasa esto con las láminas o pasa esto con las maquetas que hacemos, ¿sí? La típica maqueta de la escuela no guarda las proporciones. Acá Hilda pone, es modelo visual la lámina. Claro, es un modelo visual, pero no sigue exactas las proporciones. ¿Por qué? Porque si siguiera exactas las proporciones, tendríamos que tener un sol, supónganse un sol del tamaño de un punto, pongo por ejemplo mi dedo acá, y después, bueno, los planetas, pero tendríamos que salirnos muchísimo para llegar a Plutón, porque las distancias se van agrandando mucho. Entonces, en las láminas del sistema solar, lo que tenemos es una síntesis. Sabemos que uno viene después de otro, pero no tenemos las proporciones exactas. Entonces, ¿qué aporte podemos hacer para profundizar ese modelo y para problematizar esta cuestión y no imaginarse que todo es tan sencillo como un planeta al lado del otro y en una línea, ¿no? Siempre como con una distancia muy simple, ¿no? Que se va alejando del Sol. Lo mismo, bueno, pasa poner la escala, ahí está. Acá me dan una respuesta. Bien, tenemos entonces que empezar a hablar de la escala. Y cuando hablamos de la escala, ¿estamos hablando de ciencias naturales o estamos hablando de matemática? A ver.
estamos hablando de naturales o de matemática. Cuando tenemos que decir, bueno, acá tenemos que poner la escala. Silvana dice de matemáticas, bien. Pero Sormauri también, bien. Pero el punto es este. Para representar, exactamente, Sandra, una genia matemática también. Para representar el sistema solar a escala, tendríamos que hacer un sistema solar que a primera vista vamos a decir, no, esto no está bien, no está bien. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a verlo a escala. Estamos acostumbrados a ver esa representación que es una síntesis del sistema solar. ¿Se entiende? Pero acá a los niños se les generaría una duda que es mucho, pero mucho más interesante que hacer simplemente el sistema solar con un planeta al lado del otro, todo girando alrededor del Sol. ¿Qué sería entonces y para qué grado? A ver si se animan a buscarlo en el diseño curricular. ¿Dónde encontraríamos que tienen que trabajar escalas los estudiantes de la escuela primaria? Los más chiquitos podrían saberlo, pero ¿quiénes podrían hacer un sistema solar a escala? Piensen con el diseño curricular abierto. En segundo ciclo, sí. Y en segundo ciclo, ¿quiénes? Acá. Por ejemplo, contenidos de la página 108. A ver si está bien. Sí, quinto, sexto, estamos de acuerdo. Pero dice, no, contenido del diseño curricular, página 108. Uso de relaciones espaciales para resolver problemas relativos a ubicaciones y desplazamientos. A ver. ¿Sería ese? A ver si lo encuentran. Es re difícil lo que estoy planteando. Pero si no lo encuentran, no lo van a hacer. Y si no lo hacen, van a usar actividades artísticas como acompañamiento decorativo y no las van a meter, ¿no? Y cruzar con las actividades de ciencias, de matemática. ¿Dónde podría estar? A ver, están buscando. Están buscando. A ver. Sí. A ver. Página 111. A ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dicen las compañeras? Página 111. ¿Qué dicen? Longitudes. Sí. Bien. Entonces, ahora estaríamos con una situación de ciencias cuya representación con herramientas de artística requieren de un conocimiento de un contenido de matemática. Para los chicos del segundo ciclo, bueno, tendrían que trabajar longitudes, verificar y hacer un modelo a escala.
si entra dentro del patio. Si no, tendrían que hacer la aclaración como para dimensionar hasta dónde llegaría el último planeta si lo tuviéramos que hacer escala. Entonces ahí tendríamos una dimensión más acertada de las proporciones y las distancias que existen entre los planetas o los diferentes cuerpos celestes que tenemos en el sistema solar. Bueno, entonces ahí, por supuesto, si les ponemos los nombres, estaríamos trabajando, si estaríamos en primer ciclo poniendo los nombres con prácticas del lenguaje. Si tenemos que explicar lo que estamos haciendo, porque se nos ocurre hacerlo de sexto para otros chicos de la escuela, también se puede hacer una gacetilla, invitarlos a ver la representación del sistema solar y absolutamente lo más difícil, y acá Ariadna me dice la página 145, copianos el título. ¿Qué sería lo más difícil y lo más interesante? Poner en funcionamiento este sistema solar, que no sea solamente una muestra estática, sino trabajar cómo se van moviendo las piezas de este sistema solar. Entonces Brenda nos dice, profe, en la página 342 habla de la escala en la bidimensión y la tridimensión. Bueno, y en la página 145, ¿de qué habla? Tenemos que, no es un solo el contenido con el que lo podemos cruzar. Ustedes pueden decidir cómo van cruzando este contenido. Pero sí la cuestión de fondo se entiende, que es complejizar un conocimiento que se puede dar superficialmente. La manera superficial es, agarran una lámina, la copian en el cuaderno, listo, ya, y se aprenden de memoria los nombres de los planetas. Bárbaro. A la semana se los pueden olvidar. Dice, paralelismo y perpendicularidad. ¿Te parece? Concepto, orientaciones en el macroespacio. Ahí me gusta más. Bloque espacio, concepto, orientaciones en el macroespacio. Pero el bloque espacio, bien, estás con matemática, bien. Y 342 ya es educación artística. La parte de educación artística ustedes no deberían revisarla, porque esa es la parte del diseño curricular de primaria de educación artística, es para los profesores de artística. Ustedes lo que tienen que enseñar son las áreas de matemática, prácticas del lenguaje, naturales y sociales. Esas 4 áreas las tienen que cruzar, las pueden cruzar con educación artística. ¿Para qué? Para que los chicos aprendan mejor. Ahora, ya si se meten en el diseño curricular de artística, se están saliendo de su área de incumbencia, ¿sí? Y se están complicando. Igual, por supuesto que lo pueden leer, que no está de más leerlo, lo pueden leer, pero lo aclaro como para que no se compliquen y que vayan a lo que tienen obligación de hacer. Entonces, podemos hacer, como veníamos diciendo, una réplica del sistema solar en el patio, tratando de mantener las proporciones. Sí, ya claro que no se va a poder hacer entero en el patio, que si tuviéramos que respetar las proporciones tendría que ir un chico y estar a 20 cuadras de la escuela. Entonces, ese planeta más lejano va a tener que aclarar que está más cerca, porque si no, tendría que salir de la escuela y no puede. Otra cuestión que podríamos hacer es tratar, ¿no?, de representar las órbitas. Bueno, no lo podemos hacer con una exactitud milimétrica, pero sí podemos decir, bueno, quién es, pensando nosotros, poniendo la lógica de nuestro año solar,
¿no? De la vuelta del planeta Tierra. Bueno, ¿cuántas vueltas da Júpiter? ¿Cuántas vueltas da Saturno? ¿Da más? ¿Da menos? Bueno, y que los chicos vayan yendo más lento o más rápido según el planeta que les toca. Y como no puede faltar en una escuela, me imagino que si esto lo están haciendo los chicos de quinto o de sexto, los de primero van a querer participar. Entonces, obviamente quienes representan a cada planeta podrían tener o una máscara o un títere o un instrumento o un objeto, ¿no?, que represente al planeta. Y si quisieran participar los más chiquititos, yo había pensado que tranquilamente podrían ser asteroides y estar alrededor de alguno de los planetas dando vueltas de manera tal vez un poco desordenada. Bueno, ¿es eso lo que les pidieron para ciencias naturales o les habían... a ver, ¿me cuentan un poco? Para entender, ¿les habían pedido que ustedes armen diferentes modelos o que lleven uno clásico? A ver. Modelizar heliocentrismo o geocentrismo. Bueno, ahí está. Ustedes está bien, modelizar, pero ¿cómo lo vas a modelizar? Bueno, acá la intención es que el modelo sea lo más rico posible. Ustedes pueden hacer la lámina, pero también pueden hacer la lámina y ponerle la extensión para que se vea cuán lejos estaría Plutón. Modelizar concreta o visual y podían elegir ambas. Genial. Tenemos que hacer una modelización, ya sea análoga, concreta, modelo visual, que puede ser una imagen. Bueno, pueden hacerlo en imagen, pero sí tengan en cuenta esto, ¿no? Estas cuestiones interesantes de las proporciones. Ahora, hablar del modelo del sistema solar, ¿sí?, nos obliga a pensar en algo, a ponerlo en contexto. ¿Cómo se descubrió? ¿Cuándo se descubrió? Porque todos sabemos que no siempre pensamos que, no siempre todos los hombres pensamos que la Tierra era redonda y que gira alrededor del Sol. De hecho, actualmente hay quienes dicen que no, para analizar. Pero bueno, ahí de nuevo, ustedes como maestras que tienen la obligación de las 4 áreas, lo pueden vincular con sociales y poner en contexto. Y a ver si alguien me puede decir, ¿estará bien si yo digo que dicen que Galileo es el padre de este sistema, del sistema solar que conocemos? ¿Está bien o no? A ver, ¿qué saben ustedes del tema? ¿Quién fue Galileo Galilei? ¿Trabajaron en ciencias naturales el origen del sistema solar o simplemente trabajan cómo funciona? A ver. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, ahí me están entrando los mensajes. Copérnico. ¿Y Copérnico y Galileo se conocían? Ah, muy bien. ¿Tienen algo que ver? Dice, sí, trabajamos la historia desde Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico y Galileo. Muy bien. Entonces, ¿qué características interesantes tiene trabajar la historia de cómo se desarrolló el modelo de nuestro sistema solar? ¿Por qué lo trabajaron? Ahí está, Galileo tomó la idea de Copérnico y las pudo argumentar. Bien, para comprender las diferentes visiones y cómo fue cambiando. Exacto. Ahora,
Qué interesante cómo se escribió. ¿Tuvo algún cuestionamiento en su momento? ¿O todo el mundo estaba esperando que surgieran estos argumentos que explicaban cómo funcionaba el universo? O el sistema solar, mejor dicho. Ah, fue cuestionado por la iglesia. Entonces, ¿alguien se acuerda qué se decía para que no tuviera problemas? Eran perseguidos, sí, sí. Tenían que tener mucho cuidado cómo escribían las cosas para que no consideraran que para que no los consideraran, digamos, blasfemos. Incluso tuvieron que negar y tuvieron que decir que era una fantasía. Y digamos que solo los científicos entendían que no lo decían como fantasía, sino que lo decían como ciencia. Fíjense que ahí cruzamos y pudo fundamentar gracias al telescopio. Exactamente, lo pudo fundamentar de una manera científica. Pero fíjense cómo empezamos hablando de naturales, pasamos por matemática, llegamos a sociales. Y todo esto a través de la palabra oral y escrita. ¿Y qué estuvimos haciendo entonces? Ahí está, Laura. Hay veces entran con un poco de delay las respuestas. Primero había teorías y luego se pudo argumentar científicamente. Exacto. Pudo a través de la comprobación, que esa es la característica del saber científico. Ajá. Bien, trabajamos transversalmente, exactamente. Eso es capaz una de las cuestiones más difíciles, pero que generan un conocimiento mucho más profundo. Bien. Acá, bueno, y siempre en los medios de comunicación surgen estas cosas. María pide que la saludemos, ¿cómo no? La saludamos. Somos del Instituto 140 de Tigre y estamos teniendo una clase en vivo sobre los aportes del arte a la enseñanza. Bien, bueno, entonces, fíjense cómo, de nada, María, un gusto. Y te están saludando todas las chicas, porque las chicas, algo que aprendimos es a reconocer al otro y saludar. María, ¿vos cuántos años tenés? A ver si nos cuenta. Hola a todos. Claro. Bueno, justamente hablábamos de eso, ¿no? De saludar y de reconocer al otro. Y ya hemos visto en otras oportunidades que hay personas o niños que 28. Bueno, mucho gusto, María. Hay veces hay chicos que les gustan las clases. Bien, entonces, ¿se entendió el ejemplo que dimos? ¿Pudieron ubicarlo en el diseño curricular? ¿Cómo tendrían que modelizarlo? Ahora, ¿todos los grupos van a tener que hacer el mismo sistema solar? ¿O cada grupo puede hacer una presentación distinta? Porque entonces ahí sería interesante que se pusieran de acuerdo y que algunos lo hicieran, unos hicieran el modelo tradicional, el de las láminas, otros hicieran un modelo a escala, otros hicieran un modelo intentando que pueda representar las órbitas, ¿no? El de la maqueta, y otros pudieran hacer, bueno, ya con 3 sería interesante. Y para mí el más divertido es el modelo vivo, cuando los estudiantes toman el rol de uno de los planetas y van circulando. Cada una presentación según su grupo. Bueno, tienen opciones. La verdad, casualidad, pero bueno, justo cuando dijeron naturales dije sistema solar.
Bien. ¿Les sirvió hacer como este recorrido por lo que veníamos haciendo? Yo tenía pensado trabajar, hacer el análisis de la vuelta al mundo de Sebastián Villafañe, ¿no? Y todas las versiones que ustedes habían hecho. Y en este caso, bueno, se asocia perfectamente la vuelta al mundo de Sebastián Villafañe, esta metáfora. Bueno, María, ya volvés. La vuelta al mundo, la metáfora de la vuelta al mundo con, acá en este caso sería el sistema solar. Y ustedes vieron cómo hicieron muchas vueltas al mundo de Sebastián Villafañe en el patio del instituto, en el teatro. Entonces acá de nuevo, ajustando las precisiones científicas, porque ustedes acá tienen que hacer ciencia, quiere hacer tipo una feria de ciencias. Bueno, entonces, muy interesante, o sea, sería interesante que ustedes puedan mostrar varios modelos para que se vea la evolución de la ciencia. Por ejemplo, el modelo de Galileo, que era circular, no era elíptico, ¿no? El que publican. ¿Estoy bien? Es el de Galileo, ¿no? Porque siempre me confundo Galileo. ¿Cómo escribió Galileo? El que lo plasma es Galileo, desde el modelo circular hasta el más parecido hasta el que está hecho en escala, ¿no? Sería eso interesante, hacer el circular, el de las láminas, que tienen un planeta al lado del otro, después otro en lámina que va generando las distancias, otro que va generando las distancias por proporciones y otro, por ejemplo, que tiene en cuenta el movimiento. Ahí yo digo, por ejemplo, 4 grupos. No pensamos esa alternativa de todos los grupos ponernos de acuerdo, es una buena idea. Bueno, digo, como para que tenga más diversidad la presentación y sacarle más provecho al trabajo de cada una, de cada grupo, y que a su vez no compitan haciendo exactamente lo mismo. Se pueden poner de acuerdo y por supuesto, de todo esto, prácticas del lenguaje va a estar siempre, porque ustedes tienen que tomar registro, sobre todo, aunque no sea literatura, ¿sí? Es muy interesante de todo este proyecto tomar registro de todo lo que van haciendo y de dónde, digamos, armar una bitácora de este proceso. Y eso también forma parte de la evaluación de proceso de lo que ustedes trabajan. Bueno, me parece que hablamos un montón, espero que les haya servido, espero que nos volvamos a encontrar la semana próxima presencial para seguir trabajando. La idea es seguir trabajando los cuadros sonoros. Y voy a seguir respondiendo a cada una de los recuerdos, ¿no? De los cruces entre educación artística y contenidos de enseñanza en sus vidas. Así que si alguna no lo puso, lo quiere poner, bienvenido el aporte. Bueno, si tienen alguna duda, nos podemos encontrar en una reunión, o si no, las dejo trabajando con el modelo del sistema solar. Así que bueno, las saludo, gracias por estar, a los que entraron a conocer el canal, bienvenidos también, nos pueden seguir. Así que bueno, nos vemos en la próxima, les hago algún comentario por el grupo de WhatsApp y nos vemos.